Cuando éramos niños, teníamos la tendencia de ser muy egoístas. Hoy en día lo seguimos siendo, lo único que con juguetes diferentes. Cuando éramos niños éramos egoístas con los juguetes que teníamos. ¿Se acuerdan? Peleábamos con nuestros hermanitos o nuestros primos o vecinos cuando querían tocar o usar o jugar con nuestros juguetes. Escuchó que los niños dicen mío, siempre dicen mío. Y cuando uno va creciendo, también va usando esa terminología, mío, ¿verdad? Es mío. Y tenemos esa mentalidad, esa actitud egoísta de mío, ¿verdad? Y pensamos que todo tiene que ser de nosotros. Precisamente para bajarnos de ese caballo, por decirlo de esa manera, ¿verdad? De ese transporte equivocado en el que vamos. Y nos demos cuenta que no se trata de nosotros, todo se trata del Señor. No se trata de Él, no se trata de nosotros. Hace unos minutos tomamos el tiempo para ofrendar, para diezmar, sembrar, etcétera. Y a veces pensamos que lo que le estamos dando al Señor es nuestro. Yo te estoy dando de lo mío. No le damos al Señor de lo que es nuestro. Le damos al Señor de lo que Él nos ha dado, de lo que es de Él. Porque antes de que Él nos lo diera, ya le pertenecía. Es como los hijos. Los hijos no son de nosotros, no son nuestros. Dios nos los dio para que los cuidemos, los administremos bien. Pero los hijos no son nuestros. De ahí que los hijos deben de cumplir no nuestros sueños, sino los propósitos que Dios tiene para ellos. Cuando Jesús y Marjorie me hablaron de que se estaban mudando, iban a cambiarse de país porque encontraron otras oportunidades que Dios abrió. Bueno, Dios les abrió esas oportunidades. Yo les dije a ellos, bueno, lo importante es que ustedes encuentren el propósito que Dios tiene en todo. Hace un par de meses despedimos una pareja de Mundo de Fe Sur, se fueron a vivir a España. Y igual yo les dije a Giovanni y a Laure, les dije, bueno, cuando nos contaron que se iban, tenían que mudarse a vivir a España, yo les dije, muchachos, lo importante es que a donde vayan ustedes encuentren cuál es el propósito que Dios tiene para ustedes. Lo mismo ocurre con los hijos, lo mismo ocurre con nuestra vida. No debemos de tener esa mentalidad de que todo es de nosotros, ¿verdad? Y hablamos en esa terminología, ¿verdad? En ese término de mi casa, mi carro, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi trabajo, mi profesión, mis estudios, mi. El propósito de compartir esta serie Cuando Dios es Primero es precisamente que nos demos cuenta de que no se trata de que nosotros estamos en primer lugar. Nosotros debemos estar en otro plano, en otro lugar. Pero el que debe tener siempre el primer lugar en nuestra vida, en todas las áreas, es Dios. Entonces, esta mañana vamos a ir a la parte número 6 de esta serie y la hemos titulado Soltando para el mejor propósito lo restante. ¿A qué nos referimos con lo restante? Recuerdan que Dios nos pide, de todo lo que tenemos, Dios nos pide la 10ª parte, 10 de todo lo que tenemos. Y del número 10, Dios nos pide 1. Y el que nos pide es el primero. Lo primero es lo que nos pide Dios. Entonces, ¿qué hacemos con el restante? Por ejemplo, hablando en términos económicos o de dinero. Por ejemplo, si yo tengo 100 córdobas y de esos 100 córdobas Dios me dice que, bueno, dame mi porción, la porción que me pertenecen. Entonces, la porción que le pertenece a Dios es 10 de esos 100. Yo le doy 100 a Dios. Pero ¿qué ocurren con esos 90 restantes? ¿Qué hago con los 90 restantes? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Hablando del dinero, hablando del tiempo. Dios dice, dame el primer tiempo. ¿Qué hacemos con el resto del tiempo?
con nuestros talentos. Dios dice, dame lo primero de tus talentos, dame la prioridad de tus talentos. ¿Qué hacemos con el resto de nuestros talentos, de nuestro tiempo y de nuestro tesoro? Por eso lo hemos titulado Soltando para el mejor propósito lo restante. Entonces, repito, cuando estamos hablando de lo restante, nos estamos refiriendo a eso que nos queda para nosotros, por decirlo de esa manera, para que lo usemos. ¿Cómo lo podemos usar? ¿Cómo podemos usar eso que nos queda para el mejor propósito? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque no es que, bueno, Señor, ya te di 10, ahora me quedan 90, Señor, y voy a hacer con los 90 lo que a mí me da la gana, ¿verdad? Todo continúa siendo de Dios, pero ¿cómo puedo usarlo para los mejores propósitos? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con lo restante? El propósito que Dios tiene para lo restante, en primer lugar, es que supla nuestras necesidades, ¿verdad? Que nos permita compartir con otros y nos permita ayudar a otras personas que están en necesidad. Eso se aplica no solo con dinero, se aplica con tiempo, se aplica con nuestros talentos, con todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Hemos únicamente limitado este asunto a lo que es dinero o finanzas, pero no es solamente asunto de finanzas. Tiene que ver con todo lo que es nuestro tiempo y lo que es nuestro talento. Cuando Israel obedecía a Dios, guardando la ley de las primeras cosas, el devorador era reprendido y ellos entonces recibían la bendición de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel obedecía al Señor, guardando la ley de las primeras cosas. Esta semana en nuestro tiempo de oración, el equipo de líderes que estamos tomando un tiempo para orar, estábamos comenzando nuestro tiempo de oración y en la conversación hablamos de lo que hacemos es vivir por fe. Y les ponía el ejemplo del agricultor. El agricultor, por ejemplo, tenía que traerle al Señor los primeros frutos de su cosecha. Imagínense, sembraba 5 manzanas de trigo, un ejemplo. Y la primer cosecha que ocurría, el agricultor tenía que cortarla y traerla a Dios, porque esas eran las primicias, lo que le pertenecía a Dios. Eso es un acto de fe, más que obediencia, es un acto de fe. Porque ¿quién le garantiza a ese agricultor que el resto que vendrá, que la cosecha que vendrá, que sigue después de la primicia, será buena? Surge la pregunta, ¿y qué si no hay cosecha? ¿Y qué si se lo di todo a Dios y después me quedé sin nada? No cosechó nada, no hubo ninguna cosecha. Pensar de esa manera sería dudar de las promesas de Dios. Dios estableció un principio universal que funciona en todas las áreas de la vida también. Lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces Dios dice, si tú siembras vas a cosechar. Y sembramos inclusive obediencia. Cuando nosotros sembramos obediencia, vamos a cosechar de parte de Dios bendiciones. Entonces el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, puedes poner la lámina por favor que sigue. Cuando el pueblo de Israel obedecía al Señor, ¿qué ocurría? La bendición de Dios estaba sobre ellos y Dios se encargaba de reprender al devorador. Y el pueblo de Israel a lo largo de 40 años gozó de una bendición corporativa en el desierto. En la medida que le obedecían, Dios los bendijo. Pero Él les dio una completa provisión y perfecta salud. Sin embargo, la desobediencia siempre les trajo destrucción porque se había removido la bendición de la protección de Dios. En otras palabras, cada vez que yo honro a Dios con lo primero, de nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro, etcétera, honro a Dios, pero también estoy garantizando sobre mi vida la protección de Dios sobre el resto. ¿Por qué el resto algunas veces sentimos que no funciona? Porque realmente no le dimos a Dios lo primero, le dimos a Dios del resto, lo mezclamos todo y agarramos de todo, del montón, por decirlo de esa manera, y le dimos a Dios, ya no lo honramos a Él con lo primero.
Entonces, cuando no honramos a Dios con lo primero, lo que Dios hace es quitar su bendición de protección sobre nosotros. En Malaquías, lo vamos a ver el próximo domingo, el Señor le dijo al pueblo que si ellos le obedecían, si ellos lo honraban con las primicias, el Señor iba a reprender al devorador. Y algunas veces nosotros nos preguntamos, pero mire, yo diezmo, yo ofrendo, yo siembro en la obra de Dios, para la causa de Dios, etcétera, etcétera, y doy mi tiempo y de mis talentos y todo, pero yo no veo la bendición de Dios. Vamos a examinar y revisar que si lo que realmente estamos dando realmente es lo primero. Porque podría ser que nos encontremos diezmando, ofrendando, dando de nuestro tiempo o dando de nuestro talento, pero que lo que le estemos dando a Dios no necesariamente sea diezmo u ofrenda o talento o tiempo realmente que le pertenece a Él. Una hermana me preguntó recientemente, ¿cómo hago, pastor, para dar de mis diezmos? ¿Cómo hago? ¿De lo que recibo en el mes o lo que recibo día a día o de lo que recibo en la semana? Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, nosotros como congregación, yo quiero que sepan, nosotros diezmamos en este caso a nuestros pastores, los pastores Holland. De esa manera los apoyamos al ministerio, en el ministerio que ellos hacen. Pero ¿cómo hacemos? El domingo, cuando nosotros recibimos de las finanzas que todos nosotros traemos, el día miércoles también, cuando traemos de lo que Dios nos ha dado, cuando la contabilidad comienza el conteo, ellos tienen la instrucción de que lo primero que apartamos es el diezmo. Eso no lo vamos a tocar para otra cosa, eso le pertenece a Dios. Porque nosotros sabemos que si honramos a Dios con lo primero, estamos garantizando sobre nosotros la protección de Dios para que Él reprenda al devorador. Entonces, piense si lo que está dando realmente es su diezmo o el diezmo o la ofrenda correctamente, o de su tiempo o de su talento. Bueno, es que yo recibo lo que me dan y entonces yo pago la luz, pago esto, pago de todo, etcétera, y ahí de lo que me queda yo sé cuánto es que le tengo que dar a Dios. No funciona así. Funciona que, Señor, esto es lo que me diste y bueno, eso es tuyo, lo aparto. No lo ando en la cartera porque puedo ser tentado. Señor, ¿me lo prestas, por favor? Personalmente, en mi caso, cuando yo recibo mi sostenimiento, lo primero que hago es apartar, pero yo no le deduzco a Dios. Bueno, Señor, a mí me deducen me deducen ¿cómo se llama? De seguros y esas cosas, y Kinatec, yo no sé qué, todas esas cosas, ¿no? Entonces Dios, pues también a ti te voy a hacer tu deducción. No podemos honrar a Dios de esa manera. Ahora, eso tiene que ser un trato entre Dios y nosotros. Es un acto de fe, es un acto de convicción. Entonces yo honro a Dios como que si yo no tuviera ninguna deducción. Yo lo honro a Él de esa manera. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros hacemos este punto de honrarlo a Él con la primicia, las primeras cosas, Dios va a detener al devorador, va a reprender al devorador y va a mantener su protección sobre nosotros. Hay 5 cosas que quiero dejar aquí esta mañana con ustedes. Sobresoltando para el mejor propósito lo restante, para que Dios bendiga lo restante que le damos de nuestro tiempo, talento, tesoro, etcétera. Vamos a hacer 5 cosas. Número 1, vamos a aceptar la muerte del sistema viejo de redención usando el nuevo. Vamos a aceptar la muerte del sistema viejo de redención aceptando el nuevo. ¿Cuál es el sistema viejo de redención? El sistema viejo de redención era un corderito animal, lo sacrificaban, rociaban la sangre y así sucesivamente. Cada vez que venía el ciudadano o el creyente, el miembro del pueblo, venía y traía su cordero, una vez en cada año, en el año de la propiciación, etcétera, o cuando traía una ofrenda de paz, etcétera. Ese era el sistema viejo, sacrificio de animales, de corderos, carneros, bueyes, palominos, etcétera. Ese era el sistema viejo, el sacrificio de animales para poder ofrecer a Dios. Ese fue el sistema viejo. Pero ¿cuál es el sistema nuevo? El sistema nuevo es que Jesús murió una sola vez por todos nosotros, los pecadores.
cuando Israel en Egipto puso la sangre sobre los postes y los dinteles de la casa, estaban dando un mensaje al ángel que estaba hiriendo a la ciudad ahí en Egipto, de que aquí hay la protección, hay una protección. La sangre indicaba la protección de Dios. Entonces ese era el sistema viejo. Pero ahora nosotros nos damos cuenta que la sangre de Jesús lo fue sobre toda generación. En otras palabras, la sangre de aquel corderito del sistema viejo cubría una casa, cubría una familia. La sangre de Jesús, el sistema nuevo, ahora cubre a toda una generación, a generaciones, de generación en generación, la sangre de Jesucristo cubre. De manera que el sacrificio fue un puente el sacrificio de Jesús fue un puente entre el antiguo sistema y el nuevo sistema. De manera que lo que murió con el antiguo sistema fue la maldición del pecado y la maldición de la muerte. El pecado ya no requiere muerte para redención, porque Jesús murió una vez por todos. De manera que si el devorador ve la sangre de Jesús aplicada sobre nosotros, él va a tener que pasar de largo. ¿A qué nos estamos refiriendo? El sistema viejo entonces hablaba de la sangre de los animalitos, pero que cubría a una persona en particular o una familia por un corto periodo de tiempo. Pero la sangre de Jesús, que es el sistema nuevo, se derramó para cubrir de generación en generación. Y todo aquel que ha comenzado o tiene una relación personal con Jesús, se entiende que la sangre de Jesucristo está sobre su vida. Y cuando el devorador ve la sangre de Jesús sobre la vida de un creyente, entonces el devorador pasa de lejos de la vida de ese creyente, porque esa persona está caminando con el sistema nuevo de redención, no el sistema viejo de animales, de la sangre de animales, sino con el sistema nuevo, la sangre de Jesús, que murió una sola vez por todos nosotros por causa del pecado. Y si venimos a Él y nos arrepentimos y recibimos el perdón que Él nos da, su sangre nos limpia y esa sangre permanece sobre nosotros. Y aquí quiero insertar algo interesante, porque a veces he oído creyentes que decimos: nos cubrimos con la sangre de Cristo. Hermano, no tienes que cubrirte, ya la sangre de Cristo ya está sobre ti, ya te limpió, ya te lavó. ¿Amén? ¿O no amén? Ya nos lavó la sangre de Cristo. Entonces usted no tiene que estar orando por: Señor, me cubro con la sangre. ¿Para qué? La sangre de Cristo ya está sobre ti. El enemigo no puede tocarte, el enemigo no puede dañarte. La sangre de Jesucristo ya te limpió. Ahora, la sangre de Cristo no es un sistema de protección, es un sistema de limpieza, es un sistema de purificación. Ya fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. El profeta Jeremías dijo, que aunque te laves con jabón y lejía, el pecado va a estar sobre ti. Pero si nos lavamos en la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando el enemigo te ve a ti y a mí lavados con la sangre de Jesucristo, él tiene que pasar de lejos. Ese es el sistema nuevo de redención que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, cuando soltamos para el mejor propósito lo restante, tenemos que aceptar la muerte del sistema viejo y aceptar el sistema nuevo que fue a través de Jesucristo. Número 2, vamos a soltar para el mejor propósito lo restante cuando entregamos lo primero para romper la maldición. Y esto nos habla que el pueblo de Israel fue de animales y cosechas a dinero. En los primeros años, en sus primeras épocas, cuando el pueblo del Señor honraba a Dios con sus primicias, generalmente era con animales y con alimentos. Pero Dios los tiempos llevaron el cambio de animales y de frutas y alimentos a dinero. Se cambió el sistema al sistema de dinero. Entonces, las primeras cosas, los hijos, los animales, las cosechas, los frutos, sea lo que fuere, debía de ser entregado a Dios. Él dijo: deseo la primera porción de todo. Él sabía que la economía de ganado y cosecha iba a evolucionar a un sistema monetario. Por eso Dios proveyó una forma de dar las primicias en la economía monetaria. Por ejemplo, si es dinero, ¿cuánto debe ser? Él dijo que sea la 10ª parte.
Es de ahí que viene el 10% o el diezmo, que significa décima. ¿Por qué 10? Nos preguntamos. ¿Por qué 10? Porque en las Escrituras el número 10, todas las veces que aparece, habla de redención. Cada vez que el número 10 aparece, está hablando en un contexto de redención o en un contexto de liberación. Así que en cualquier ocasión donde haya una obra redentiva en progreso, el número 10 siempre está involucrado. Cada vez que 10 es usado, Dios está trabajando para redimir lo que Él desea tener. Si la décima parte es tipo de redención, ¿por qué debe ser lo primero? Porque cuando lo primero es dado, rompe la maldición de destrucción del 90% restante, soltándolo para ser usado para el mejor propósito. En otras palabras, cuando nosotros le damos a Dios la décima parte, lo que Él nos pide, y repito, no piense solamente en dinero, piensa en el tiempo, piensa en el talento, en todas las áreas de su vida, prioridades en su vida, etcétera, etcétera. Cada vez que nosotros damos a Dios la décima parte, el diezmo de lo que le pertenece a Él, nosotros lo que estamos haciendo es guardando el 90% restante bajo bendición. Pero si nosotros nos quedamos con lo que le corresponde a Dios, lo que estamos haciendo es abriendo una puerta para que el devorador entre y destruya todo lo que tiene que ver con nuestra economía, nuestra salud, nuestro hogar, nuestra armonía, etcétera, etcétera. Nuestros tiempos, nuestros talentos, Él va a venir para destruir. Mire, amado hermano, el enemigo, nuestro adversario, el devorador, al que el Señor reprende cada vez que nosotros lo honramos a Él con lo primero. El devorador no crea que tiene buenas intenciones, no crea que tiene un corazón noble. Ok, esta vez te lo voy a perdonar, esta vez está bien. No, el enemigo, el devorador, sí, por eso es la palabra devorador, es decir, va a estar dispuesto a tomar lo que sea, a robarle a Dios. Recuerden que el principio del devorador es quitarle a Dios el lugar en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? El propósito del devorador, hermanos, es quitarle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Porque cuando nosotros le damos al devorador lo que le pertenece a Dios, al no dárselo a Dios, lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios: bueno, Dios, el devorador está ocupando ahora el primer lugar en mi vida, porque yo ya se lo di a él. El pastor Randy Free dice que cuando los creyentes no diezmamos, no es que no diezmamos en alguna forma. Es decir, no diezma a su casa, pero continúa diezmando, porque ese dinero que era para diezmo de la casa lo está dando para otra cosa. Entonces sí está diezmando. Eso es darle al devorador la oportunidad de tomar lo que le corresponde a Dios en nuestra vida, se lo estamos entregando a Él. Satanás desde el principio ha querido tomar el lugar de Dios. Por eso fue expulsado de la presencia de Dios, porque él quiso ser igual a Dios, quiso ser semejante a Dios y fue expulsado por eso. Entonces no nos confiemos del devorador. El devorador no es nuestro amigo, el devorador no es nuestro aliado. El devorador en la menor oportunidad va a devorar todo lo que tienes en tu mano, lo que está alrededor tuyo, él lo va a devorar. Es como la persona que se atreve a jugar con el pecado o con una serpiente, por ejemplo. Si se atreve a jugar con una serpiente de cascabel, voy a ver qué tanto me puedo acercar. No puedes. No puedes confiar en una serpiente de cascabel porque te va a picar, va a morderte y va a poner su veneno sobre ti. El devorador es igual, no puedes confiarte en él. No creamos que cuando deshonramos a Dios o no le damos a Dios lo primero, no creamos que el devorador está detrás de nosotros diciéndonos: bien hecho, yo te voy a cuidar, yo voy a hacer que todas las cosas te salgan bien, vas a ver que todo te va a salir bien. No le creas a Dios, eso es cuento de Dios. ¿Para qué? Lo que pasa es que Dios quiere siempre todo. No, mira, yo te aseguro que todo te va a salir bien. El devorador no es nuestro aliado. Diga al vecino suyo: el devorador no es su aliado. El devorador no está de nuestra parte, el devorador está en nuestra contra. Y el propósito de él es precisamente destruir lo que Dios nos ha dado. Jesús lo dijo de esta manera, que el diablo vino para robar, matar y destruir. Satanás, el padre de mentira, vino para eso. Número 3,
soltando para el mejor propósito lo restante, diezmando correctamente. Es posible dar un 10% de sus ingresos y no estar dando el diezmo. Por consiguiente, la bendición del diezmo no está sobre el restante 90%. Si no es lo primero, solo es una ofrenda. Dios bendecirá las ofrendas, pero la bendición redentiva es reservada solo para la primera porción. Lo primero es lo único que tiene el poder de redimir. Lo restante está redimido por lo que se hizo con lo primero. En otras palabras, cada vez que honro a Dios con lo primero, tiene poder redentivo y asegura que el 90% restante, y repito, tiempo, talento, dinero, todas las áreas de nuestra vida, el 90% restante, cada vez que doy a Dios la primera porción, el 90% restante está redimido. Porque la décima parte, lo primero, tiene poder redentivo. Puede redimir. Está bendecido. Es por eso que los hijos mayores, los hijos que son primogénitos, ellos tienen el poder redentivo, tienen sobre sus vidas el poder de redención, es decir, el poder de bendición. Por eso son puestos de primero, porque lo que viene después de ellos tienen la promesa de redención y tienen la promesa de bendición en la vida de sus hermanos, de su familia y en todo lo que hacen. Era lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Cuando el granjero le daba a Dios el primer corderito, el granjero estaba asegurándose, al darle a Dios el primer corderito, que el resto de crías que nacieran después de ese primer corderito iban a ser bendecidos, no se iban a enfermar, iban a estar saludables, iban a producir buena lana, etcétera, etcétera. Cuando el agricultor traía a Dios las primeras cosechas, se las daba a Dios, él en fe y en obediencia sabía que lo que viene después, Dios los iba a bendecir. ¿Saben ustedes que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia a través del emperador Nabucodonosor, saben ustedes que la razón o una de las razones más fuertes por las cuales el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia no fue solo por sus pecados de idolatría? Saben ustedes que una de las razones fue porque no dejaron descansar la tierra. Dios les dio una instrucción que trabajaran 6 años la tierra, fíjense bien, que labraran la tierra 6 años y en el 7º año la dejaran descansar. Y la gran pregunta, si nosotros hubiéramos estado ahí, pero ¿y de qué vamos a vivir en el 7º año? Dice Dios, en el 7º año, o en el 6º año más bien, yo voy a bendecirte de una manera que vas a tener lo suficiente del año que no vas a sembrar, pero la tierra va a reposar. Después del 7º año, regresa en el otro año y yo voy a seguirte bendiciendo. Pero en el año número 6, Dios se comprometió a bendecirlos de una manera tan grande que cuando llegara el año 7º y la tierra estuviera reposada, ellos iban a tener la provisión. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Eso dice Dios. Pero ¿y si no? ¿Y si no sucede? ¿Y si no viene la bendición? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si Dios se ocupa de otro asunto? ¿Y si a Dios se le olvida? No vemos. Vamos a trabajar. Y se fueron a trabajar en el año número 7. ¿Saben ustedes que lo que Dios cobró al pueblo de Israel fue precisamente el diezmo? Fueron 70 años que estuvieron en el cautiverio, que fueron 70 años que no dejaron reposar la tierra. Dios siempre toma lo que es suyo. ¿Han oído ustedes decir el pasaje de Romanos? Si Dios es por nosotros, ¿quién? A nosotros los cristianos nos gusta ese pasaje. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿lo has leído a la inversa? Si Dios es contra nosotros, ¿quién por nosotros? Dice, ¿a poco, pastor, Dios se pone contra nosotros? Sí, cuando no lo honramos a Él, Dios está en nuestra contra, porque no lo honramos a Él.
Hermano, y de esas manos no hay nadie que nos libre. Ni San Fermín, ni Santa Catalina, ni San Minguito, ni San nadie. No hay nadie. Ni el arcángel Miguel, ni el arcángel Gabriel, no hay nadie. Por eso es que Dios le dijo a su pueblo: pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escojan ustedes. ¿Cuántos esta mañana escogen la bendición? Levanten la mano los que escogen la bendición. Y si no levantó la mano, usted está optando por la maldición. ¿Cuántos optan por la vida? Mira, amado hermano, es así de sencillo. Queremos que Dios nos bendiga, hagamos en este caso, diezmemos correctamente. Y no me estoy limitando únicamente a dinero. Repito, hablo de nuestro tiempo, hablo de nuestro talento. Por ejemplo, decimos nosotros que el domingo es el primer día de la semana, entonces damos lo primero a Dios. Pero algunos de nosotros ocupamos el día domingo para planchar, para ir al mercado, para echarle aire a la llanta, para coser la pijama que se nos rompió, para hacer la sopa que no podemos hacer en la semana porque estamos trabajando. Miren, no podemos esperar que Dios nos bendiga, que Dios tenga su protección sobre nosotros si no lo estamos honrando a Él con las primeras cosas. No esperemos eso. Es como el estudiante que no estudió y está orando en el salón: revélame, Señor. Háblame, Señor. Envíame un cuervo, Señor, con la respuesta. Que el profesor diga, Señor, que hay un alumno que va a ser favorecido, no va a hacer el examen y que sea yo. Es como que ¿cuántos tienen una cuenta de débito? Yo tengo una cuenta de débito. Y entonces el otro día fui al banco a pagar no sé qué, no me acuerdo. Sí, sí la pasa ahí. Sí, no hay fondo, Señor. Y ya vio usted la cara que ponemos. No hay fondo. Pero si yo le puse, le acabo de poner a la cuenta. Señor, ya sé, bueno, el mes pasado le puse, pero ahí debe haber, pues ya lo ocupó. O sea, no esperemos de una cuenta de débito sacar si no le depositamos. Tenemos una cuenta de cheque y vamos al banco: vengo a cambiar este cheque, pagamos y llega el cajero y dice: Señor, no le puedo cambiar este cheque porque no hay fondos. Entonces no esperemos recibir bendiciones de Dios si nosotros no hemos aprendido a honrarlo a Él con tiempo, talento y tesoro. Vámonos sobre el número 4, por favor. Número 4. Soltando para el mejor propósito lo restante, definiendo el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. Esto habla del método de dar. Cuando nosotros comprendemos la ley de las primeras cosas, la historia de Caín y Abel es mucho más interesante. En Génesis capítulo 4, verso 2 al 7, la Biblia nos dice que Abel trajo la primera parte, el primogénito. Caín trajo los primeros frutos, o trajo de los frutos que tenía. Abel puso a Dios en primer lugar. Caín no tuvo a Dios como el Señor, por eso se hizo vulnerable al pecado. Vamos a Génesis 4, por favor. Déjeme ir a Génesis capítulo 4 y lo leo. Génesis capítulo 4, versículo 2. ¿Cuántos les pasó una vez que fueron al súper y no había en la tarjeta? Y oras a Dios que Dios haga un milagro financiero en ese momento. Ok, Génesis 4, verso 2. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor.
Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Versículos 6 y 7, Dios le dice: ¿por qué estás enojado, Caín? Y Caín estaba enojado porque Dios había visto con mejor agrado la ofrenda de Abel. ¿Era que Dios prefería a Abel? La respuesta: no es que Dios prefería a Abel. Lo que Dios vio que Abel le dio a Dios el primer lugar. En otras palabras, Abel demostró, al definir el lugar que Dios ocupaba en su vida, demostró que Dios era número uno en su vida. Le trajo los primeros corderitos. Caín era un agricultor. Fue al mercado mayoreo y no pudo vender unos canastos de repollos y de lechugas que le sobraron. Entonces las trajo. ¿Qué hago con esto? Ya se lo voy a llevar a la iglesia. Voy a ir a la casa de Dios y se presenta ante Dios y dice: Señor, aquí está mi ofrenda. Y Dios no miró con agrado. No es que a Dios no le gustan los repollos y las lechugas, ¿verdad? No se trata de eso. Es que Dios dice: no, Él no me está honrando con lo primero. Él no me está dando el primer lugar en su vida. Pero Abel sí, mira lo que trajo, lo primero. Usted y yo tenemos que definir el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Para poder soltar para el mejor propósito lo que resta de nuestras finanzas, de nuestros talentos y de nuestro tiempo, tenemos que aprender a definir el lugar que Dios ocupa en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? ¿Qué lugar está ocupando el Señor en su vida? Número 5. Tenemos que soltar lo mejor para el mejor propósito, confiando en que Dios reprenderá al devorador. Retener para nosotros lo que le pertenece a Dios y negar la provisión y protección de su señorío es lo que nos maldice. Nuestra desobediencia abre la puerta a una destrucción demoníaca y ponemos sobre un saco roto todo lo que cultivamos o lo que hacemos. En Ageo capítulo 1 verso 6 dice: cultiváis, sembráis y no cosecháis, y todo lo que logran es como que lo echan en saco roto y no funciona. ¿Ha estado usted alguna vez en su vida que usted hace, pero usted siente que al final no está haciendo nada, porque todo lo que está haciendo es como que lo está echando en un saco roto? Dice: siento que Dios me está castigando, siento que una maldición está sobre mí. Bueno, bien cierto, una maldición, porque no estamos honrando a Dios. Vamos a examinar en nuestra vida, vamos a examinar nuestro corazón, el lugar que Dios está ocupando. Lo que resta, hermano, lo restante de lo que le damos a Dios, Dios ha dado la garantía de que va a ser bendecido, que va a ser protegido, que va a ser bien usado, que va a cumplir el propósito de todo eso. Pero nosotros tenemos que aprender a darle a Dios el primer lugar. Lo que resta, lo restante del tiempo, lo restante del talento, lo restante de nuestro tesoro, Dios ha prometido que lo va a bendecir, lo va a redimir si nosotros lo honramos a Él con lo primero. Hónralo a Él con lo primero. Tu primer tiempo en la mañana, dáselo al Señor. Tus primeras fuerzas, tus primeras ideas, tu primera creatividad en tus talentos, dáselos al Señor. De los recursos que Dios te bendice, dale a Dios lo primero. Y vas a caminar bendecido. La protección de Dios va a estar sobre ti. El devorador no va a poder venir y arrebatar lo que tú tienes, porque el devorador verá la sangre de Cristo sobre tu vida, porque has sido limpiado, pero Él ve el lugar que tú le das a Dios en tu vida. Qué bueno que llegaste hoy a la casa de Dios, no solo para cumplir un requisito de venir el domingo solamente a la iglesia. Debes de levantarte en la mañana y lo primero que debes de pensar es que: Señor, hoy voy a honrarte con mi tiempo en tu casa. Ese es el primer día. Voy a ocuparme, y yo quiero animarle: ocúpese el resto de este día en cosas útiles para el reino de Dios.
No es que viene el domingo en la mañana y después en la tarde se va a su casa a ponerse short, chinela y a ver su partido de fútbol favorito. Y quedarse en la hamaca durmiendo, bebiendo agua helada, bebiendo coco, ¿verdad? O comiéndose unos meneitos y cosas por el estilo. No, ocúpese. El primer día de la semana le pertenece a Dios. Señor, ¿en qué puedo ser útil? ¿Qué puedo hacer? Visite a un enfermo. Vaya de un vecino que sabe que está enfermo, que no tiene que comer. Llévale una comida. Anima a la persona que sabes que vive ahí cerca tuyo, que ha estado afligido, ha estado preocupado. O visita a un enfermo en el hospital, o alguien en la cárcel, o un familiar que sabes que ha estado afligido, o un hermano de la iglesia que sabes que ha estado preocupado, o ha estado golpeado, abatido. Ve y consuélalo, anímalo, ve y ponte a la orden. Jesús lo decía más temprano. Aquí el hermano Jesús, ¿verdad? No el Señor Jesús, pero Jesús lo decía más temprano. De tocando vidas. Lo hacemos aquí bien, todo lo que hacemos aquí en las cuatro paredes, pero es allá afuera donde vamos a poder tocar vidas. Ocupe el día domingo para disponerlo al Señor. Evangelice a alguien. Vaya al parque a jugar si quiere, pero mientras juega, háblele a alguien de Cristo. Señor, ¿por quién quieres que ore? ¿Qué puede ser útil en mi vida, Señor? No estamos aquí para consumir los recursos de este universo. Estamos aquí para ser útiles a los propósitos de Dios. Use su vida para esos propósitos. Use su tiempo. Use sus recursos, honrando a Dios. Y Él lo va a bendecir. Vamos a inclinar nuestro rostro. Querido Señor, esta mañana te damos gracias. Enséñanos, Señor. No lo sabemos todo, Señor. Siempre hablamos del 10%, pero ¿qué hacemos con el restante? El restante 90% del tiempo, talento y tesoro tiene propósitos para los cuales tú lo quieres usar. No es que nosotros lo vamos a usar a nuestro antojo y a nuestro deseo. Vamos a poner el resto, lo restante del 90% del tiempo, del talento y del tesoro, lo vamos a poner a la disposición de tus propósitos. ¿Para qué es útil? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Cómo puedo honrarte con esto, Señor? ¿Cuál sería la manera sabia de usarlo, Señor? Enséñanos. Bendice a esta casa, Señor. Bendice a estas familias. Bendice a los jóvenes de esta casa, Señor. Bendice a los universitarios de esta casa. Bendice a los profesionales de esta casa. Bendice a los gente de negocio. Bendice a los empresarios de esta casa. Bendice, Señor, a las amas de casa. Bendice a los hombres, a las esposas, a los esposos. Bendice a los estudiantes. Bendice a nuestros jóvenes. Bendice a los jóvenes que recién salieron de la universidad y están caminando en el área de profesión para perfeccionarse. Bendícelos, Señor, que cada persona que viene a esta casa aquí en Mundo de Fe esté bendecida por ti, Señor, que la protección tuya esté sobre ellos. Y como oré por Jesús y Marjorie y su familia, que la mano de Dios esté sobre todos nosotros, pero tu mano va a estar sobre nosotros si te honramos a ti, Señor, con lo primero, no cuando lo retenemos, no cuando te damos lo que nos sobra, no cuando te damos de nuestro cansancio, no cuando te damos lo que nos queda del tiempo y lo damos cansado, lo damos sin ánimo, lo damos sin pasión. Señor, nuevamente apasiona nuestro corazón, Señor, para darte lo mejor a ti, para darte lo primero a ti, Señor, porque hay bendición en eso, Señor. Ahí donde está, levante su mano y dile: Señor, bendice mi 90% restante. Señor, bendice mi 90% restante. Dile: ayúdame a usarlo para tus propósitos, no a malgastarlo, no a pensar que es mío y puedo hacer lo que yo quiero con él. Voy a ponerlo a tu servicio también, y voy a soltarlo para el mejor propósito que tú tienes, Señor, porque ya está redimido, ya está bendecido y tu protección está sobre mi vida. Padre, bendice a tu pueblo. Es mi oración
porque esta casa queremos honrarte a ti con lo primero, que tú seas en todo el primero. En el nombre de Jesús, amén. Bendice a Dios por su palabra esta mañana. Damos un aplauso al Señor por su palabra.